Venimos pensando hace algunos domingos en aquello que Jesús dice de sí mismo. Conocer a Jesús por lejos es lo más importante que puedes lograr en esta vida. La Biblia dice que podemos ir detrás de muchas cosas que tienen algún valor, tener un buen trabajo, tener una casa, tener un buen pasar económico, construir una buena familia, poder disfrutar de muchas cosas buenas de la vida. Son todas cosas importantes, pero son todas cosas terrenales. Pero conocer a Jesucristo, establecer una relación con Jesucristo, tiene beneficios terrenales y beneficios eternos. Y conocer a Jesucristo es algo que no sucede porque sí, a menos que vos y yo nos decidamos, tengamos una determinación en nuestro corazón. Dice, yo soy tal cosa, yo soy tal otra. ¿Se acuerdan las que vimos? Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, la resurrección y la vida. Hoy vamos a ver Juan capítulo 14. Dice Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, leemos juntos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a introducirnos un poquito. La última noche, antes de ir a la cruz, Jesús celebró una cena de despedida con sus discípulos, con los 12. Fue una cena maravillosa, pero terminó con dos anuncios muy dolorosos, para los discípulos por lo menos. En primer lugar, eso está relatado en el capítulo 13 de Juan, el anterior al que leímos. Lo primero que les hizo saber que uno de ellos le iba a traicionar y le iba a entregar a los judíos. Y además les informó que él se iría y los dejaría. En el capítulo 13, versículo 33, si tenés abierta allí podés seguir la lectura, dice, hijitos, aún estaré con ustedes un poco y me buscarán, pero lo que les dije a los judíos se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús está diciendo, queridos míos, me voy. Sus discípulos habían caminado con él durante 3 años y ahora les dice que se va y no podrían ir con él. Esto trajo incertidumbre, dolor, tristeza, confusión en sus corazones. Y Pedro, preocupado, le dice allí en el versículo 36 y 37 del capítulo 13, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré mi vida. Pedro estaba pensando, yo lo dejé todo por ti. Dejé todo por seguirte, mi trabajo, mi familia, mi empresa. Y resulta que ahora me dices que te vas y que no estás dispuesto a llevarme contigo. ¿Algunas veces te parece que el Señor se ha ido y te ha dejado solo? Se sentía mal Pedro. Pedro fue el que habló, pero todos estaban con un mismo sentir. Imagínense, amaban al Señor con todo su corazón. Por lo menos 11 de estos hombres, uno no, 11 de estos hombres habían entregado todo por seguir al Señor. Ahora la pregunta es, ¿a dónde se estaba yendo Jesús? Juan afirma en el capítulo 13, versículo 1, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver ¿a dónde?
al Padre y volver al Padre. Y lo expresa también en el versículo 2 del capítulo 14. ¿En la casa de quién? De mi Padre, dice Jesús, hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Es decir, ¿a dónde se está yendo Jesús? ¿A la casa? A ver si me contestan todos juntos. ¿A dónde se está yendo Jesús? A la casa del Padre. Al cielo, por cierto. El Señor afirma en el versículo 4, y ustedes saben dónde voy. Y saben el camino. Les había dicho que en otras ocasiones anteriores que Él iba a completar una misión, pero que se iba a volver. Pero no le habían entendido. Uno de los discípulos llamado Tomás, gracias Tomás, vos eras de los que no te callás cuando no entendés algo, ¿viste? Vieron que estamos en un grupo, no entendió nadie lo que dijo alguien. Y todos dicen, ¿entendieron? Sí, pero hay uno que dice, no entendí. Y ese fue Tomás, porque Tomás le dijo, le expresó, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Fue una pregunta. Y esta expresión de Tomás, que le dijo, Señor, no estoy entendiendo nada. Vos decís que te vas, que ya sabemos dónde vas, que hay un camino para llegar a dónde vas. Yo no sé ni dónde vas ni el camino dónde vas. A ver, explícamelo de nuevo. Y ahí surge esta palabra. Y el Señor le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Gracias, Tomás, por tu pregunta. Si no, no teníamos esta expresión. Jesús es el único camino para llegar a Dios el Padre. Decimos juntos, Jesús es el único camino para llegar a Dios el Padre, para llegar al cielo. Y vamos a considerar algunas razones que hacen que Jesús sea la única vía que nos acerca a Dios. La primera, Jesús es el único que puede limpiar nuestros pecados con su sangre. Hay tantos caminos. Un camino tiene un comienzo y un final, un lugar donde arrancamos y un lugar donde llegamos. Jesús dice, yo estoy acá, pero estoy yendo hacia un destino. Para entrar en este camino que nos lleva a Dios, lo primero que tenemos que permitir es que, según Jesús y según la palabra, es que Jesús limpie nuestros corazones. Partimos de una vida en la que somos pecadores y de una sociedad y de un entorno donde nuestras vidas están llenas de fallas, de faltas y de pecados. ¿Sí o no? El destino es de acá, de esa situación nuestra, a la presencia santa, justa, recta y perfecta de Dios. Entonces algo tiene que suceder. Y ahí lo que tiene que suceder es que Jesucristo, el camino, nos limpie y nos haga presentable. En el templo de Jerusalén, los que estudian la Biblia, en el Antiguo Testamento, existían varios lugares, pero yo quiero referirme a dos. En ese templo, Dios había mandado que se construya el lugar santísimo. Tengo muchos versículos, no los vamos a leer, pero están todos en la Biblia. Y allí era, si ustedes me permiten una expresión clara, era una sucursal del cielo. En el cielo la presencia de Dios es plena y la gloria de Dios es absoluta. Bueno, dice Dios, en el lugar santísimo mi presencia y mi gloria se va a manifestar de manera especial. Era la presencia de Dios en el templo, pero en un lugar del templo, en el lugar santísimo. Allí en el Antiguo Testamento, en los primeros libros más que nada de la Biblia, se describía que ese lugar santísimo tenía que ser dividido del lugar santo, que era el otra parte del templo, donde podían entrar los sacerdotes y donde podían entrar el pueblo, digamos, a buscar al Señor y a escuchar. Pero en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año con la sangre de un cordero para ofrecer por el pecado, los pecados de todo el pueblo. Y era para cubrir los pecados de todo el pueblo. Era toda una ceremonia que se hacía y se llevaba a cabo este acto una vez al año. Ahora fíjense, el Evangelio de Marcos relata que esta cortina, grueso velo, separaba la presencia de Dios del lugar donde estaban todo el pueblo. Dice Marcos
que cuando Jesús murió en la cruz, dice así, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Y qué tiene que ver esto con la muerte de Jesús? Porque está de pronto la cámara poniéndose en la cruz de Jesús, en la muerte, y de pronto sacan la cámara, si me permiten la representación, y Dios la pone en el templo, en este velo. ¿Qué tiene que ver este velo con la cruz de Cristo? No son dos cosas distintas. Pablo dice a los hebreos, en Hebreos 10:20 dice, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. A partir de la muerte de Jesucristo podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por su cuerpo roto en la cruz, todos tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado y podemos entrar a su presencia santa y pura. Juan afirma, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, a través de Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer, mis queridos hermanos, en primer lugar, Jesucristo es el único camino para acercarnos a Dios, porque solo Él murió y pagó por nuestros pecados. Con su preciosa sangre nos limpia para poder presentarnos ante un Dios 3 veces santo. Cuando dice, yo soy el camino, lo primero que tenemos que entender, todas las personas podemos entrar al lugar santísimo, es decir, todos podemos entrar. En otro lugar de Hebreos explicaría más, dice, ese lugar santísimo ahora ya no es un lugar en el templo, sino es la misma presencia de Dios. Fíjese, hermanos, es tremendo esto. Cuando tú te arrodillas y comienzas a orar y dices, Señor, límpiame, y dices, Padre Celestial, busco tu presencia, que la sangre de Cristo me limpie. Esa oración no llega a un lugar terrenal, llega a la presencia del mismo Dios. En segundo lugar, su presencia en nosotros nos guía. El Señor les manifestó a sus discípulos que se iría, pero que volvería a estar con ellos. Lo expresó así en el versículo 23 del capítulo 14 de Juan. Todos los que me aman harán lo que yo digo. Mi Padre los amará y vendremos a vivir en cada uno de ellos. ¿Qué dice el Señor? Me voy, pero con mi Padre vendremos a vivir en cada uno de ellos. ¿Cuánto dicen? Jesús está viviendo en mí. Cuando dice, el Espíritu Santo está viviendo en mí. El Espíritu Santo vendría a vivir en los corazones de sus seguidores. Fíjese lo que dice, estoy leyendo versículos del capítulo 14 que siguen después de la expresión yo soy el camino. Y yo regresaré al Padre, dice en el versículo 17 y 18, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes, Jesús estaba con ellos, y estará en ustedes el Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y más adelante sigue afirmando, pero el Espíritu Santo, a quien enviará el Padre en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Nos has dado el Espíritu Santo. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo, Él viene a vivir en nosotros por su Espíritu. Su intención es guiarnos, darnos fuerzas, sabiduría para caminar, para andar en su voluntad. El Espíritu Santo, si no tenemos el Espíritu Santo, no estamos en los caminos de Jesús. Cuando estamos en los caminos de Jesús, cuando Jesús es nuestro camino, tenemos que tener certeza que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo.
No se puede vivir la vida cristiana sin la guía del Espíritu Santo. Pero precisamente Jesús es el camino para que el Espíritu Santo haya venido a nuestras vidas. Jesús está diciendo, les encargo una dura tarea, hay una misión difícil, pero voy a enviarles a alguien. Aquí la palabra que aparece en el griego para hablar del Espíritu Santo es Paracleto. Ahora, Paracleto en la versión Reina Valera es traducido consolador, pero hay versiones que dicen que esa palabra todavía no describe todo lo que significa el Espíritu Santo. Algunas lo traducen confortador, el ayudador, el abogado, que los guiará en lo que debemos hacer y nos capacitará para vivir la vida que honre a Dios. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Tú eres el camino que ha permitido que el poderoso Espíritu Santo entre en mi vida, me ayude, me guíe, me fortalezca, sea mi defensor, sea el que todos los días, de mañana, de noche, esté conmigo para conducirme hoy, mañana, dentro de 10 años, hasta llevarme a la misma presencia tuya. Hermanos, Jesús no se limita a darnos consejos y direcciones, sino que nos lleva de la mano y nos fortalece y nos guía cada día. ¿Es esa tu experiencia? No se limita a indicarnos el camino, Él es el camino. En tercer lugar, solo a través de Jesucristo conocemos a Dios el Padre. Felipe le pidió otro preguntón. Acá tenemos un segundo preguntón. Gracias, Felipe, por tus preguntas. Vos sí que sos bueno. Los otros estaban calladitos. Felipe le pidió al Señor en el versículo 8, dice del capítulo 14, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y la respuesta de Jesús fue, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y al menos crean por las obras que me han visto hacer. Podemos ver a Dios en su creación, conocer su poder, su belleza y su grandeza. Sin embargo, escúchame bien, sin embargo, conocemos cómo piensa, cómo siente Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, los planes de Dios, el corazón de Dios, solo por medio de Jesucristo. Ver a Jesús es ver a Dios. Ver a Jesús es ver al Padre. Pensando, actuando, haciendo, todo lo que hizo Jesús, dice, el Padre y yo actuamos exactamente igual. Felipe, ¿me viste a mí? Y el Padre hubiera dicho exactamente lo mismo, pensado exactamente lo mismo y respondido exactamente de la misma manera. Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Esto es tan importante, hermano. En Jesús vemos a Dios en la cruz. Y esto es importante. Algunas veces dicen, no, el que fue a la cruz fue Jesús. Pero ¿sabes qué? No hay nada más increíble en el mundo que esto. Es fácil imaginarse a un Dios que condena a la gente. Y aún es más fácil ver a un Dios que si las personas se le oponen, las elimina. Pero nadie había soñado en la historia de la humanidad ver a un Dios que eligió ir a la cruz para salvar a la humanidad. Eso era alguien que nadie se le había cruzado remotamente en ninguna religión existente por la cabeza. Pero nuestro Dios es un Dios que en Jesucristo fue a la cruz para mostrarnos cómo era el Padre. Él es el camino al Padre, hermano. Toda persona o toda forma que los hombres quieran poner para decir, este camino lleva a Dios, esta religión lleva a Dios, esta filosofía lleva a Dios, es pura mentira. Dice Jesús, no hay otro camino, no busques otro camino. Me conoces a mí, conoces a Dios. Te relacionas conmigo, te relacionas con el Padre. Porque solamente yo y nada más que yo puedo hacerte conocer quién es Dios. Este fue el gran problema que tuvo la iglesia cristiana con el Imperio Romano. La iglesia comenzó a crecer los primeros 2 siglos y medio, gobernaba
gran parte del mundo conocido de aquel tiempo. Ahora saben que ellos conquistaban las ciudades, países y pueblos y no les importaban los dioses que tenían. Decían, sigan adorando a sus dioses, no tenían problema. Ellos mismos tenían cientos de dioses. Pero solamente le pedían un requisito, le decían, adoren también al César. Incluyan en su estantería de dioses también al César. Pónganlo a él, al emperador, como un dios más. La mayoría de los reinos, países y naciones no tenían ningún problema en poner un dios más en el estante, poner un estante más en la esquina, vieron como hacemos acá en Corrientes, agrandar la mesa y poner a uno más arriba de la mesa, no había problema. Pero los cristianos decían, no, para nosotros Jesucristo es único. El emperador será un rey que gobierna, que será muy bueno, que estará en un lugar preponderante, pero no lo vamos a poner al lado de Jesucristo, Imperio Romano, ni lo piensen. Jesucristo es el único camino a Dios, es el Dios viviente sobre la tierra y así es y no lo vamos a cambiar. Y esto fue lo que levantó que el Imperio Romano durante 2 siglos y medio persiguiera a los cristianos por cielo y tierra y los tomara como los enemigos más importantes que tenían sobre la tierra y los llevaran al Coliseo Romano para quemarlos. Porque habían entendido esta verdad. Jesucristo es la única representación divina sobre esta tierra y el único camino para penetrar el cielo donde habita el mismo Padre. En cuarto lugar, Jesucristo es el camino y eso permite que nuestras oraciones lleguen al cielo. Jesucristo en la garantía absoluta que las oraciones que dirigimos al Padre en su nombre son oídas y respondidas. ¿Cuántos me dicen amén? Dice en el versículo 13 y 14, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Siempre que te dirijas a Dios en oración, debes hacerlo en el nombre de Jesús. Hermanos, yo escucho por ahí la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No encuentro en la Biblia en ningún lugar que haya que orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Lo que Biblia te dice, cualquier cosa que pidieres al Padre que llegue al trono del cielo en mi nombre, yo lo haré. Porque Jesús es el camino. Ninguna oración llega al Padre a menos que sea a través de Jesucristo. Dios no escucha a los pecadores perdidos y nosotros somos pecadores perdidos, redimidos por la sangre, comprados por la sangre, limpios por la sangre. Entonces, como entramos en el camino de la redención por la sangre, ahora nuestras oraciones pueden ser escuchadas delante del trono de Dios. En su misericordia Dios escucha algunas veces clamores de alguien que dice, Señor, si estás por ahí, ayúdame. Y en su misericordia Dios extiende su mano. Pero Dios quiere que después entendamos cómo es la cuestión, cómo viene la mano, ¿no? Dice el apóstol San Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y fíjate esto, y el que además está a la derecha de Dios el Padre e intercede por nosotros. ¿Dónde está Jesús? Me voy al Padre, dice el Señor. No los dejo solos, pero voy al Padre. ¿Y dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Jesús fue un niño en Belén hace 2000 años, pero hoy no es ningún niñito ni está en Belén. Hoy Jesucristo es Rey soberano, eterno, que gobierna el universo y está sentado a la diestra del Padre. Señor y Rey del universo. Yo puedo recordar que un día Él vino y nació en Belén, pero hoy no le voy a hablar a al niñito de Belén. Me lo imagino a Jesús, hermano, recibiendo nuestras oraciones, diciendo, Padre, mira, Padre, aquí llegó la oración de la hermana Andrea, del hermano Diego, del hermano Marcelo. Padre, acá llegó esta petición, esta oración. Dice, está clamando, y fíjese, la mandó en mi nombre, viene con mi nombre, porque me dijo, me estás pidiendo en mi nombre, Padre. Es tu hijo, porque ¿te acuerdas que yo te lo compré? Si la sangre ya lo limpió y es tu hijo, Padre. ¿Qué podemos hacer a favor de él? Y yo lo imagino al Padre, mira, hijo, encárgate. Es nuestro hijo, así que encárgate. Si él te está pidiendo, respondele. Y hacelo bien para que después me dé la gloria a mí, dice. Para que cuando yo le respondí, le sané, le solucioné el problema, lo levanté y diga, Jesús, me escuchaste, tenés un Padre glorioso. ¿Por qué no dice Jesús que te pedirán al Padre en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo? Para que la gente dice, qué bueno. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo, hermanos, que está en ti, tiene la intención de enseñarnos a orar. El Espíritu Santo de Dios, Dios presente en tu vida y en la mía, en Jesucristo,
entre uno de los propósitos es enseñarnos a orar. Cuando tú oras, el Espíritu Santo acciona de manera especial en tu vida. Cuando tú no oras, el Espíritu Santo se va a enfriar. El Espíritu Santo se va a aquietar en tu vida. Dice el apóstol San Pablo a los romanos, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. ¿Cómo oro, Padre? ¿Cómo clamo por mi familia? ¿Cómo clamo por esta situación? Espíritu Santo, ayúdame. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿O te quedaste en el camino? El Espíritu Santo tiene la intención de enfocar nuestra vida de oración, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasas orando todos los días? ¿5 minutos? ¿10 minutos? La oración no es un rezo repetido. La oración es una expresión, un diálogo con Dios en la que a medida que crezcamos vamos a percibir que el Espíritu está accionando nuestras vidas. Él tiene la intención de enfocar nuestras vidas de oración y hacernos ver las cosas desde su perspectiva para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, muchas veces pedimos a Dios cosas que para ahí están fuera de foco. Y no es que Dios se enoja, pero el Espíritu Santo dice, mira, te conviene esto. Pedí esto por tu hijo. Intercede por esta causa. No, eso que le está pidiendo es una pavada, no tiene sentido. El Espíritu Santo nos guía. Y por eso es bueno cuando Espíritu Santo, dame sabiduría para orar. Vas a ver que el Espíritu Santo te va a traer nombres de personas, situaciones que ni se te habían cruzado, circunstancias difíciles. El Espíritu Santo, orá por esto, porque esta situación el enemigo va a querer usarla para hacerte mucho daño. Adelantate, jugá tu carta primero en oración, para que cuando llegue ya la tengas la victoria. Jesucristo es el camino que permite que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Y en quinto lugar, Jesús es la fuente donde hallar verdadera paz. Sus discípulos estaban viviendo horas de mucha convulsión. Las tensiones y aflicciones se multiplicarían en los próximos días al ver el maltrato y la crucifixión del Señor. Pero les dejaba algo muy valioso. El Señor les dice en el versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No dejen que sus corazones se turben y tengan miedo. Cuando el Señor guía nuestras vidas, su presencia traerá paz a nuestro corazón. Jesús promete que en medio de luchas y dificultades muy grandes, su paz será un recurso disponible para enfrentar preocupaciones y temor. Pensé que iban a decir amén. Estas tormentas, estos discípulos estaban viviendo un momento difícil, pero la tormenta iba a crecer, iba a ser más difícil cuando iban a ver a Jesús en la cruz. Pero Jesús dice, tranquilos, van a tener paz. Mi paz está con ustedes. No van a tener temor, van a decir, Dios está conmigo. Jesús me tiene de la mano. Y en último lugar, Jesús es el camino que nos conduce al cielo. Con el propósito de poner consuelo y fortaleza a sus seguidores, el Señor comienza diciendo el versículo 1 que leíamos, no se turbe, no tenga miedo, no se espante su corazón. Ustedes creen en Dios el Padre, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchos moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Este mundo no es nuestro hogar. Te lo digo en primera persona. Este mundo no es tu hogar. Decíselo al hermano que está al lado. Este mundo no es tu hogar. Este mundo no es tu hogar. Jesucristo nos está esperando en un lugar realmente glorioso. En la casa de su Padre tiene preparados lugares maravillosos. La mejor definición del cielo es el estado en que estaremos siempre con Jesucristo. Jesús es el único camino que nos coloca en la eternidad.
y en una existencia sin fin en la misma presencia de Dios. Y termino diciéndote esto, mi querido, escucha bien. Jesús te dice, entonces decís, esto es para mí. Cuando estés afligido, cuando estés angustiado, cuando estés oprimido, cuando todo te parezca negro y oscuro, yo soy el camino del perdón. Mi presencia te guiará cerca del Padre. Tus oraciones serán oídas en el cielo y pondré paz y certeza en tu corazón que un día estarás conmigo para la eternidad en la casa del Padre. En el Sermón del Monte Jesús nos plantea una parábola que dice así, Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. El Señor simplifica, mi querido, mi querida hermana y hermano, solo a dos los caminos que podemos transitar sobre esta tierra. Hay dos caminos. Él mismo se presenta como la puerta del primero. Vivir obedeciendo su palabra es la clave para caminar en este camino. El segundo camino, se ingresa por la puerta ancha y es un camino espacioso donde sus transeúntes pueden hacer todos los que se les da la gana. Pero él dice, su destino es perdición eterna. Jesucristo es un camino seguro. Todo lo que te promete, lo alcanzarás. Solo presta atención de andar con el Señor. No te apartes de su conducción, porque Él es el camino, no te indica el camino. Y tenés asegurado un destino que transpone el umbral de tu vida sobre esta tierra.